Una tormenta de nieve brutal azotaba el campo, cubriendo todo con un blanco cegador. En pleno invierno, cuando los vientos helados no mostraban piedad, una figura solitaria emergió de la tormenta. Era un pastor alemán, congelado, temblando, con las patas sangrando por el frío implacable. Colapsó cerca del borde de un granero, escondido detrás de montones de leña, buscando incluso el más mínimo refugio del viento cortante. El granjero, que estaba revisando su ganado, vio la forma sin vida enterrada en la nieve y se quedó helado. Lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras. ¿Fue el destino lo que los unió, o algo más grande? Esta es una historia de supervivencia, valentía y el vínculo inquebrantable entre un hombre y un perro. Antes de sumergirnos en este viaje emocional, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones para no perderte otra historia inspiradora como esta. La tormenta había sido implacable durante días. La nieve espesa cubría el suelo, amortiguando cada sonido, excepto el aullido del viento. Henry Moore, un granjero curtido de unos 50 años, salió de su casa, envuelto en capas de lana y un abrigo grueso. Su aliento formaba nubes heladas mientras avanzaba penosamente hacia el granero para revisar el ganado. El frío atravesaba sus guantes, y cada paso se sentía más pesado a medida que la nieve llegaba hasta sus rodillas. Al rodear el granero, Henry notó algo inusual, una sombra tenue al borde del montón de leña. Su corazón se hundió cuando se acercó y vio la figura. Era un perro, apenas reconocible bajo las capas de escarcha adheridas a su pelaje. Sus costillas eran visibles, y su respiración era superficial, cada exhalación formando un débil soplo de vapor en el aire helado. Henry se arrodilló, con su mano enguantada vacilando sobre el cuerpo del perro. «¿Cómo demonios llegaste aquí, pequeño?», murmuró, con la voz temblando tanto por la conmoción como por el frío. El perro no se movió, sus ojos apenas se abrieron para reconocerlo. La escena era desgarradora, un pastor alemán de aspecto orgulloso, reducido a este estado frágil. Sin dudarlo, Henry se quitó la bufanda y la envolvió alrededor del cuerpo congelado del perro. El pelaje estaba rígido por el hielo, y sus patas estaban agrietadas y sangrando. Lo levantó, acunándolo contra su pecho mientras se apresuraba de regreso al granero. Sus pasos se aceleraron, resbalando en el suelo helado, pero sostuvo al perro con fuerza, decidido a no dejarlo escapar. Dentro del granero, el calor de los animales ofrecía un alivio del gélido temporal. Henry colocó al perro suavemente sobre un lecho de heno y fue a buscar una manta gruesa del desván. Envolvió al perro con cuidado, luego corrió a buscar un cubo de agua tibia. Sus manos temblaban mientras trabajaba para limpiar el hielo y la nieve del pelaje del perro, teniendo cuidado de no causarle más dolor. El perro gimió suavemente, con los ojos entrecerrados, pero había un destello de confianza en su mirada, un hilo frágil de esperanza. Henry hablaba suavemente mientras trabajaba, su voz como un bálsamo reconfortante contra el caos de la tormenta. «Has pasado por un infierno, ¿verdad? No te preocupes, pequeño, ahora estás a salvo». Una vez que el perro estuvo limpio y abrigado, Henry se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabeza. Podía sentir el leve subir y bajar de su pecho, una señal de que aún luchaba por sobrevivir. Mientras la tormenta rugía afuera, Henry se quedó con el perro, con el corazón lleno de preguntas. ¿De dónde había venido? ¿Cuánto tiempo había estado allí afuera? Y lo más importante, ¿sobreviviría? El sol de la mañana luchaba por atravesar las nubes espesas cuando Henry abrió la puerta del granero. La tormenta había pasado, pero el aire seguía siendo gélido, y la nieve afuera brillaba como un mar helado. Se acercó al pastor alemán, aún envuelto en la manta gruesa, con una respiración superficial pero constante. Por un breve momento, Henry se permitió sentir esperanza. El perro había sobrevivido la noche, aunque por poco. Henry se agachó, junto al perro, levantando suavemente su cabeza con sus manos curtidas. «Buenos días, pequeño», dijo en voz baja, aunque las orejas del perro apenas se movieron en respuesta. Sus ojos se abrieron débilmente, fijándose en los suyos. Por primera vez,
Había algo inquietante en esa mirada, una historia no contada, de sufrimiento y resistencia. Henry sabía que el perro necesitaba más que calor para sobrevivir. Rebuscó en el almacén del granero y encontró un cuenco viejo, llenándolo con agua tibia. «Bebe», lo animó, acercando el cuenco. El perro dudó antes de que su lengua seca y agrietada lamiera el agua, cada sorbo una pequeña victoria. A continuación vino la comida. Henry revisó su cocina, encontrando restos de pollo cocido y un trozo de pan. Los desmenuzó en pedazos pequeños y los llevó al granero, ofreciendo la comida en pequeñas porciones. El perro comió con cautela, sus movimientos lentos y deliberados, como si incluso el simple acto de masticar requiriera más energía de la que podía permitirse. Pero comió, y eso fue suficiente para que Henry sintiera un destello de alivio. A medida que avanzaba el día, Henry volvió a sus tareas habituales en la granja, aunque su mente seguía regresando al granero. Se preguntaba si el perro pertenecía a alguien, si sus dueños estarían buscándolo. Pero el pueblo más cercano estaba a casi 20 millas, y la dura tormenta había hecho los caminos intransitables. Por ahora, el perro era su responsabilidad, y no iba a dejarlo escapar sin pelear. Por la tarde, Henry regresó para revisar a su inesperado huésped. La respiración del perro era más fuerte, sus ojos más alerta. Incluso intentó levantar la cabeza cuando se acercó, aunque rápidamente se rindió y volvió a acostarse. «Eso es, pequeño», dijo Henry con una pequeña sonrisa. «Eres un luchador». Henry pasó la tarde en el granero, reparando una vieja caja de madera para usarla como cama improvisada. La acolchó con heno y mantas, creando un lugar cálido y seguro para el perro. Mientras trabajaba, hablaba con él, compartiendo fragmentos de su vida. «Perdí a mi esposa hace unos años», dijo en voz baja. «Ahora solo estamos yo y esta granja. A veces se siente solo. Tal vez fuiste enviado aquí para cambiar eso, ¿eh?» El perro lo observaba, con las orejas moviéndose ligeramente, al sonido de su voz. Henry no estaba seguro de si lo entendía, pero hablar hacía que el silencio fuera menos pesado. También le daba algo a lo que aferrarse, un vínculo que comenzaba a formarse entre él y el animal que había irrumpido en su vida. Al caer la noche, la condición del perro había mejorado lo suficiente como para que lograra levantar la cabeza y olfatear la mano de Henry. El gesto fue sutil pero poderoso, y Henry sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló junto a la caja, con la voz suave y llena de calidez. «Vas a salir de esta, lo prometo». Al cerrar la puerta del granero esa noche, Henry miró hacia atrás al pastor alemán, ahora descansando más cómodamente en su nueva cama. Por primera vez, se permitió creer que el perro podría sobrevivir, pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, y ninguno de los dos saldría de esto sin cambios. La mañana siguiente trajo un destello de esperanza. El pastor alemán saludó a Henry con un leve movimiento de cola cuando entró al granero, una pequeña pero innegable señal de vida. El corazón de Henry se hinchó al verlo. «Bueno, mira tú», dijo con una risita, agachándose junto a la caja, «empezando a sentirte un poco mejor, ¿eh?» Los ojos del perro estaban más alerta ahora, aunque su cuerpo seguía frágil. Henry extendió la mano con cuidado, deteniéndola cerca de su cabeza. Esta vez, el perro no se inmutó. En cambio, empujó su nariz contra la palma de Henry. El simple gesto se sintió monumental, una señal de confianza que hizo que el pecho de Henry se apretara de emoción. Henry realizó sus tareas matutinas con un renovado sentido de propósito. Trajo un cubo fresco de agua y otra comida modesta para el perro, observando cómo comía con más vigor que el día anterior. Sus movimientos seguían siendo lentos, pero la mejora era innegable. «Eres más duro de lo que pareces», comentó Henry, acercando un viejo taburete de madera para sentarse junto al perro. «Supongo que eso nos hace dos». No pudo evitar sonreír cuando el perro levantó la cabeza para encontrar su mirada. Por primera vez en años, Henry sintió que algo se movía dentro de él, una sensación de compañerismo que no se había dado cuenta de que echaba tanto de menos. A pesar del progreso del perro, Henry sabía que había preguntas que necesitaban
Respuestas. ¿De dónde había venido? ¿Quién lo había dejado valerse por sí mismo en condiciones tan brutales? La idea de que alguien abandonara a un animal tan hermoso hacía que su sangre hirviera. Decidió que si nadie venía a buscarlo, él mismo lo acogería. No era como si la granja no pudiera usar un par de ojos vigilantes adicionales. A medida que avanzaba el día, Henry trabajó en reparar el tejado del granero, manteniendo siempre un oído atento a cualquier sonido proveniente de la caja. De vez en cuando, miraba hacia abajo, aliviado al ver al perro descansando pacíficamente. No podía quitarse la sensación de que este animal estaba destinado a encontrarlo, que sus caminos se habían cruzado por una razón. Por la tarde, Henry decidió que era hora de nombrar al perro. «No puedo seguir llamándote pequeño», dijo mientras se apoyaba contra la puerta del granero, estudiando los ojos alerta y el cuerpo fuerte, aunque debilitado, del perro. «¿Qué tal, Max? Me pareces un Max». Las orejas del perro se movieron al escuchar su nuevo nombre, y Henry sonrió. Max será, entonces. El nombre se sentía correcto, y con él vino una sensación de permanencia, como si el perro ya hubiera reclamado su lugar en la vida de Henry. Cuando el sol se hundió en el cielo, Henry llevó a Max afuera por primera vez desde la tormenta. El aire seguía siendo terriblemente frío, pero la nieve se había asentado, y el mundo estaba inquietantemente silencioso. Max dio un paso tentativo hacia adelante, con las piernas temblorosas pero determinadas. Henry se mantuvo cerca, con la mano lista por si el perro flaqueaba. «Tienes mucha lucha dentro de ti», dijo Henry mientras Max olfateaba el suelo cubierto de nieve. Por primera vez en días, Henry sintió un destello de optimismo, no solo por la recuperación del perro, sino por sí mismo. Max no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y esa resiliencia era contagiosa. Esa noche, mientras Henry se preparaba para dormir, no pudo evitar sentir un renovado sentido de propósito. La presencia de Max había traído una calidez, de regreso a la granja que había estado ausente durante años, y aunque su viaje juntos apenas comenzaba, Henry sabía una cosa con certeza: ya se habían salvado mutuamente de maneras que ninguno podía entender completamente. Pero mientras Henry se quedaba dormido, un pensamiento persistente rondaba en el fondo de su mente. La tormenta había afectado la tierra, y la granja ya estaba luchando por mantenerse a flote. ¿Podría proveer para ambos a largo plazo? ¿Y si el pasado de Max venía a tocar la puerta, sería capaz de dejarlo ir? A la mañana siguiente, Henry despertó con el sonido de un suave arañazo en su puerta principal. Sorprendido, se apresuró a abrirla y encontró a Max parado allí, con la cola moviéndose ligeramente, su fuerza claramente mejorando. La visión trajo una sonrisa al rostro de Henry. «Bueno, mira por dónde», dijo con una risita. «Parece que hoy te sientes valiente». Henry dejó entrar a Max y observó cómo el perro exploraba con cautela la pequeña casa de campo rústica. La nariz de Max se movía mientras olfateaba los muebles y el leve aroma del desayuno que aún flotaba en el aire. Por primera vez, Henry se dio cuenta de cuánta vida añadía la presencia de Max a su hogar. Habían pasado años desde que el lugar se sentía tan vivo. Después del desayuno, Henry decidió llevar a Max a explorar la propiedad. Tomó una correa vieja que había encontrado en el granero y la colocó suavemente alrededor del cuello de Max. «Veamos cómo te va afuera», dijo, guiando al perro hacia el aire fresco de la mañana. La nieve seguía siendo espesa, crujiendo bajo sus botas y patas mientras caminaban. Los pasos de Max eran cautelosos al principio, sus piernas debilitadas temblando ligeramente, pero, con cada minuto que pasaba, su confianza crecía. Comenzó a olfatear el suelo con más intensidad, con las orejas erguidas ante cada sonido. Henry no podía evitar maravillarse con la resiliencia del perro. Max había estado al borde de la muerte apenas unos días atrás, y sin embargo, aquí estaba, caminando a su lado como un compañero leal. «Eres duro, Max», dijo Henry, palmeando la cabeza del perro. «Supongo que eso tenemos en común». Mientras se dirigían hacia el borde de la propiedad, Max de repente se congeló, su cuerpo tenso, las orejas erguidas y su mirada fija en algo a lo lejos.
Henry siguió su línea de visión y vio lo que había captado la atención de Max: un zorro corriendo a través del campo cubierto de nieve. Antes de que Henry pudiera reaccionar, Max se lanzó hacia adelante, la correa tensándose en las manos de Henry. «Para, tranquilo», exclamó, luchando por sostener la correa mientras Max tiraba de ella. El perro ladró, sus instintos claramente activándose, pero la voz firme de Henry finalmente lo calmó. «Max, no», dijo con severidad, arrodillándose para encontrarse con la mirada del perro. «No puedes salir corriendo así». Max gimió suavemente, con la cola baja como si entendiera la reprimenda. Henry suspiró, rascando suavemente el pelaje del cuello de Max. «Está bien, pequeño. Todavía no estás acostumbrado a esto. Lo lograremos». El incidente hizo que Henry pensara en cuánto trabajo aún quedaba por delante. Los instintos de Max eran fuertes, demasiado fuertes para un perro que probablemente había sido domesticado. En algún momento, estaba claro que había estado solo durante demasiado tiempo o que venía de un pasado que fomentaba tal comportamiento. De cualquier manera, Max necesitaba orientación, y Henry estaba decidido a proporcionársela. Esa tarde, Henry comenzó a trabajar con Max en el granero, usando comandos pequeños para enseñarle obediencia básica. «Siéntate», dijo con firmeza, sosteniendo una golosina en la mano. Max inclinó la cabeza, sus ojos expresivos estudiando a Henry como si intentara descifrar el significado de la palabra. Después de algunos intentos, Max finalmente se sentó, ganándose la golosina y una palmada entusiasta en la cabeza. «Buen chico», dijo Henry, sonriendo. «Eres un aprendiz rápido, ¿verdad?». Las sesiones de entrenamiento continuaron. Durante el día, con Max captando los comandos más rápido de lo que Henry había esperado. Cada pequeño éxito fortalecía el vínculo entre ellos, y para la noche, Max seguía a Henry por la granja como si hubiera estado allí toda su vida. Pero cuando el sol se puso y la granja quedó en silencio, Henry no podía quitarse la sensación de que su paz era frágil. La presencia de Max había traído alegría y propósito de regreso a su vida, pero también había traído preguntas. ¿De dónde había venido Max? ¿Qué había soportado para terminar en el umbral de Henry? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿vendría alguien a buscarlo? Mientras Henry se acomodaba para la noche, Max se acurrucó en una alfombra vieja, cerca de la chimenea, con los ojos cerrados y la respiración constante y contenta. Henry lo observó por un momento, con una sensación de inquietud tirando de los bordes de su mente. No sabía qué deparaba el futuro, pero una cosa era segura: Max se había convertido en más que solo un perro para él. Era familia. A la mañana siguiente, Henry fue recibido por Max en la puerta, con la cola moviéndose con una energía renovada. La transformación en solo unos días era notable. Max estaba comiendo bien, respondiendo a los comandos y sintiéndose más cómodo en su nuevo entorno. Pero mientras Henry admiraba el progreso, no podía ignorar la pregunta persistente de ¿dónde había venido Max? Después del desayuno, Henry decidió hacer algo que había estado evitando. Examinó a Max más de cerca, pasando sus manos suavemente por el pelaje del perro. Cerca de la base del cuello de Max, encontró lo que temía: una cicatriz tenue, como si un collar hubiera sido usado con demasiada fuerza. Su corazón se hundió. Max no solo se había perdido, había sido abandonado o, peor aún, maltratado. «Alguien no te cuidó, ¿verdad, pequeño?», dijo Henry, con la voz cargada de emoción. Max lo miró, con sus ojos llenos de confianza que solo reforzaban la determinación de Henry. «Bueno, ellos no te merecen. Ahora estás a salvo». Esa tarde, mientras Henry trabajaba en reparar una cerca rota, un camión entró en el largo camino de tierra que llevaba a la casa de campo. El estómago de Henry se tensó. Los visitantes eran raros por aquí, y los no anunciados aún más. Max, sintiendo el cambio en el comportamiento de Henry, trotó a su lado, con una postura alerta pero tranquila. Un hombre salió del camión, con sus botas crujiendo contra la grava. Tenía unos 40 años, vestido con un abrigo pesado, con una expresión severa que inmediatamente puso a Henry en guardia. «Buenas tardes», llamó el hombre, con sus ojos recorriendo la propiedad antes de posarse en Max.
Henry dio un paso adelante, posicionándose sutilmente entre el hombre y el perro. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, con un tono cauteloso. El hombre señaló a Max con la cabeza. Escuché de la gente en el pueblo que podrías haber encontrado un perro después de la tormenta. ¿Es él? El corazón de Henry latía con fuerza. Sabía a dónde iba esto, y no le gustaba. Apareció aquí, sí, en mal estado. Me tomó un par de días devolverlo a la vida. El hombre cruzó los brazos, con una expresión endurecida. Ese es mi perro, lo he estado buscando. Max, como si sintiera la tensión, se acercó más al lado de Henry. La mandíbula de Henry se tensó. Qué curioso, dijo, manteniendo la voz firme. No parece que hayas estado cuidándolo. Estaba medio congelado y hambriento cuando lo encontré. El hombre se erizó. Se escapó durante la tormenta. Las cosas pasan. Henry miró a Max, que observaba al hombre con atención, con la cola rígida e inmóvil. No creo que quiera volver contigo, dijo Henry con firmeza. El hombre dio un paso más cerca, alzando la voz. Mira, no sé qué piensas, pero ese es mi propiedad. No tienes derecho a quedártelo. Henry enderezó los hombros, con la voz endureciéndose. Puedes llamarlo propiedad todo lo que quieras, pero está vivo. Es un alma, y está claro que no lo trataste como tal. El hombre abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera, Max dejó escapar un gruñido bajo, con el cuerpo tenso. No era agresivo, solo una advertencia. El hombre dudó, con los ojos entrecerrados. Volverás a saber de mí, dijo, fríamente antes de girarse y subir de nuevo al camión. El vehículo levantó una nube de polvo mientras se alejaba a toda velocidad. Henry exhaló profundamente, con las manos temblando. Se arrodilló junto a Max, rascando detrás de las orejas del perro. No te preocupes, pequeño, dijo suavemente. No dejaré que nadie te lleve. Esa noche, mientras Henry estaba sentado junto al fuego con Max a sus pies, no podía quitarse el encuentro de la cabeza. Sabía que la amenaza del hombre no era vacía, y le preocupaba que podría venir después. Pero una cosa era segura, no iba a dejar ir a Max sin pelear. Por primera vez en años, Henry tenía algo por lo que valía la pena luchar, y no dejaría que se lo quitaran. Max no era solo un perro callejero que había llegado a su propiedad. Era familia ahora, y Henry haría lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. A la mañana siguiente, Henry despertó con una sensación de inquietud. La visita del hombre permanecía en su mente como una nube de tormenta, y sabía que no sería la última vez que lo vería. Cuando el sol salió sobre los campos nevados, Henry miró a Max, que estaba acurrucado cerca de la chimenea, con los ojos medio abiertos y alerta. Henry le dio una palmada tranquilizadora. Lo manejaremos, pequeño, juntos. A media mañana, mientras Henry atendía a su ganado, el sonido de un motor rugiendo por el camino hizo que su corazón se acelerara. Se limpió las manos en su abrigo y salió, encontrando el mismo camión estacionado frente a la casa. Esta vez, el hombre no estaba solo. Otro hombre, más grande y con una expresión igualmente severa, estaba a su lado. Henry se acercó con pasos deliberados, con la mandíbula firme. Max apareció a su lado, con las orejas erguidas y su postura protectora. De vuelta otra vez, llamó Henry, manteniendo la voz firme. El primer hombre dio un paso adelante, con un tono más frío que antes. Te dije que ese perro es mío, no me iré sin él. Henry cruzó los brazos, manteniendo su posición. Te estoy diciendo que lo abandonaste. No quiere ir contigo, y no dejaré que te lo lleves. El hombre más grande se burló. ¿Crees que puedes detenernos, viejo? No tienes ninguna prueba de que te pertenece. Henry sintió que su pulso se aceleraba, pero no retrocedió. No necesito pruebas. Lo tengo, dijo, señalando a Max. Míralo, parece que confía en ti. ¿Siquiera te reconoce? Max gruñó suavemente, con el cuerpo tenso pero controlado. Los hombres intercambiaron una mirada, claramente desconcertados por la actitud protectora del perro. Escucha, continuó Henry, con la voz firme. Tienes dos opciones. Puedes irte ahora, y olvidaremos que esto pasó, o puedes intentar llevártelo y descubrir cuánto espíritu de lucha me queda.
El primer hombre dio un paso más cerca, pero antes de que pudiera decir algo, Max ladró con fuerza, avanzando para colocarse entre Henry y los extraños. Su ladrido no era solo un sonido, era una advertencia, una declaración de lealtad que no dejaba lugar a discusiones. Los hombres dudaron, su valentía tambaleándose bajo la mirada inquebrantable de Max. Finalmente, el hombre más grande murmuró algo por lo bajo y se giró hacia el camión. No vale la pena el problema, dijo con brusquedad. El primer hombre se quedó un momento, con los ojos entrecerrados mientras miraba a Henry. Esto no ha terminado, dijo, con la voz baja, pero cuando Max dejó escapar otro gruñido, el hombre finalmente cedió, subiendo al camión. Con un chorro de grava y nieve, se fueron. Henry se quedó allí por un largo momento, con la adrenalina corriendo por él. Cuando el camión desapareció por el camino, dejó escapar un suspiro tembloroso y se agachó junto a Max, envolviendo sus brazos alrededor del perro. Lo hiciste bien, pequeño, dijo, con la voz cargada de emoción. Estás a salvo ahora, lo prometo. En los días siguientes, Henry no volvió a ver a los hombres. Fortificó el granero y las cercas alrededor de su propiedad, sin estar dispuesto a correr riesgos. Pero con cada día que pasaba, sus preocupaciones comenzaron a disminuir. Max estaba prosperando, con su fuerza y energía regresando por completo. El vínculo entre ellos se fortalecía, y Henry se encontraba sonriendo más a menudo de lo que lo había hecho en años. Una noche tranquila, mientras Henry estaba sentado junto al fuego con Max descansando a sus pies, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Max había entrado en su mundo como una tormenta, trayendo caos e incertidumbre, pero también había traído propósito, lealtad y una sensación inquebrantable de compañerismo. Henry bajó la mano, pasando sus dedos por el grueso pelaje de Max. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti, dijo suavemente. Max lo miró, con sus ojos llenos de comprensión. En ese momento, Henry supo que no importaba qué desafíos les esperaran, los enfrentarían juntos. La nieve afuera comenzó a derretirse mientras la temporada cambiaba, un símbolo del nuevo capítulo en la vida de Henry. Max ya no era solo un perro callejero, era familia, y por primera vez en años, Henry se sentía completo. El viaje de Max y Henry no fue solo sobre supervivencia, fue sobre redescubrir la esperanza y encontrar un vínculo que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Desde la tormenta helada hasta las amenazas de extraños, se mantuvieron juntos, demostrando que el coraje y la lealtad podían superar incluso los desafíos más duros. Max ya no era solo un perro, era un símbolo de resiliencia y la conexión inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, la vida tiene una forma de traernos exactamente lo que necesitamos cuando menos lo esperamos. No dejes ir los momentos o los vínculos que nos hacen más fuertes. Antes de irte, asegúrate de suscribirte al canal, dejar un me gusta en este video y compartirlo con alguien que ame las historias de coraje y lealtad. Juntos, difundamos el mensaje de que el amor y la compasión pueden superar cualquier cosa. Gracias por mirar.